Es un hombre que está unido a su Señor y a su Salvador. ¿Qué tanto estamos viviendo esa vida? ¿O qué tanto estamos dispuestos a vivir esa vida? Ponía el Señor en mi corazón la parábola del sembrador hace poco, no creo más de 3 meses. Póngale 5 meses, tuvimos una serie de enseñanzas acerca de la semilla del sembrador. Y muy especialmente la porción esa que cae en el terreno entre espinos. Y la explicación que da el Señor es que esta parte de la semilla que cae entre espinos son aquellos que escuchan la palabra como la escuchamos usted y como la escucho yo, pero que por los afanes de la vida, por los afanes de la riqueza y de las otras cosas del mundo, dice, esta semilla no brota, es ahogada por los afanes. Y sin duda alguna yo creo que nos hemos acostumbrado a vivir nuestra vida en Cristo dándole prioridad a los afanes. Y luchamos con todo por alcanzar aquello que deseamos. Y muy poco luchamos por alcanzar aquello que Dios desea, según es su buena voluntad, que alcancemos para la gloria de su nombre. Y sin duda alguna, alcanzar lo que Dios desea para nosotros es mucho mejor, es mucho de más beneficio y es mucho de más valor que todo lo que nosotros luchemos por alcanzar por nosotros mismos. Porque lo dice Él y no yo, los planes que Él tiene para nuestras vidas son de bien y no de mal. Y dice, y así como los cielos son más elevados que la tierra, son mucho más altos que la tierra, así son los pensamientos que tengo para con vosotros. Mis planes son mucho más superiores a los que vosotros por vosotros mismos podéis alcanzar. Y no habla el Señor porque en ningún momento en la palabra de Dios el Señor se refiere como a algo malo luchar por algunas cosas que tienen valor en esta tierra o en este lado de la eternidad, como lo es la familia. La Biblia y Dios en su palabra pone en un alto valor a la familia, como lo es el trabajo. La Biblia y Dios en su palabra nos dice que el trabajo es de labor, es bendición, es de valor. Porque el que no trabaja no come, porque a través del trabajo usted puede sustentar y ser el proveedor de su familia, dice la palabra de Dios. Pero nosotros hemos convertido estas cosas que Dios le ha dado un alto valor en el valor máximo de nuestras vidas. Al punto de que parece ser que la familia, el trabajo y todas las otras cosas han llegado a sustituir al dador de todas esas cosas. Y nos hemos devuelto a lo que el Señor reclama en el capítulo 1 de Romanos. Le dimos y adoramos a la creación antes que al Creador. Es tiempo de reflexionar, hermanos, porque sin duda alguna aquí estamos y hemos llegado hasta aquí y hemos podido alcanzar este momento por la mera gracia y la voluntad y la misericordia de Dios, porque Él nos ama. Porque de otra manera, con tanto en mi país se le dice desplante, no sé si todos entienden. Hay una cita y nosotros no llegamos, dejamos, ¿cómo se dice?, plantado. Con tanto desplante que tenemos para con Dios,
Yo creo que ese novio hace rato debió haber cuiteado o abandonado o renunciado a ese deseo de tener una boda con su novia llamada la iglesia. Lo bueno es que Él no es como nosotros, pero también Él nos manda a reflexionar, a ser diligentes y a considerar lo que verdaderamente tiene el valor que debe de tener. La familia lo tiene, por la familia hay que luchar. El trabajo lo tiene, y por el trabajo hay que esforzarse. Pero sobre todas las cosas, la gracia de Dios, su camino y el vivir para Él está por encima de todo. Y estamos llamados a vivir para alcanzar no solamente lo que deseamos alcanzar, porque si Dios lo permite, alcanzaremos lo que nosotros deseamos. Pero si Él no lo permite, por más que usted y yo nos esforcemos, hermanos, esa puerta se cerrará. Pero alcanzar la voluntad de Dios no tiene precio en este siglo, y el precio que tiene en el siglo venidero es incomparable con todo lo que usted y yo podamos alcanzar, porque esperamos a nuestro Redentor, y Él vendrá por nosotros y vendrá con su galardón, y a través de ese galardón recompensará a todos y cada uno de nosotros de una manera que jamás nosotros nos imaginábamos. Así que sigamos con el tema de la nueva vida en Cristo, y váyase con esa pregunta. Medite en ella, medite en ella. ¿Verdaderamente estoy viviendo la vida en Cristo como la tengo que vivir? ¿O qué tan dispuesto estoy para vivirla, esa vida? Tenemos nuestra base o nuestra porción base en Efesios capítulo 4 y verso 17. Yo espero que usted no se canse de quizás la repetición, porque en ella creo que hay aprendizaje. Pablo en una de sus cartas le dice a los oyentes: yo no me canso de escribirles y de decirles las mismas cosas, dice Pablo. Porque Pablo entiende que dentro de este proceso de santificación, acordémonos, lo que hablamos es santificación. La nueva vida en Cristo tiene que ver con el proceso de santificación. No es para recibir salvación, es porque hemos recibido salvación, por lo cual ahora caminamos para santificarnos, porque hemos creído en que nuestro Dios es santo, así que también nosotros caminamos progresivamente en pos de esa santificación, de ese ser separados para la gloria de nuestro Señor. Y en el capítulo 4 de Efesios, en el verso 17, Pablo empieza con las siguientes palabras, hablando acerca de nuestra nueva vida en Cristo. Y él dice: esto pues digo y requiero en el Señor. ¿En quién o en qué personaje Pablo está hablando? ¿A quién pone él como la fuente de sus palabras, la fuente de su exhortación? ¿A quién pone él? Él no se pone ni a él mismo, no pone al pastor de la iglesia de Éfesos, no pone al líder del movimiento que está transformando el mundo, al líder humano, ¿verdad? No pone al líder de la iglesia, no pone a Pedro, que fue considerado la piedra, según el Señor, de la piedra de la iglesia, sino que él pone al mismo Señor y al mismo Salvador, el Dios de todas las cosas. Dice: requiero en el Señor. Lo que voy a decir a continuación, está diciendo Pablo, se los estoy diciendo
como si fueran las mismas palabras que les diría el Señor Jesucristo, en quien ustedes han creído y han confiado sus vidas. Les dice que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia. Lascivia tiene que ver con todo deseo de la carne, de esos deseos que tienen que ver con cosas sexuales, con todos esos deseos tiene que ver la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a aquella pasada manera de vivir. ¿Cuál era esa pasada manera de vivir? La que andábamos antes, aquella que andan lo que él está explicando o está pidiendo en el versículo 17, como los otros gentiles que caminan sin el Señor, aquella vida en la que nosotros en algún momento de nuestra historia caminamos y que quizás nos dedicamos con todo a esa vida en aquellos entonces. Pero ahora, dice Pablo, si de verdad han oído, han escuchado, han aprendido, han sido enseñados por la verdad que hay en Cristo, porque Cristo es la verdad. Él es la verdad. Y si hemos aprendido por la verdad, dice Pablo, en cuanto a aquella pasada manera de vivir, despojaos de aquel viejo hombre, porque ese está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, y vienen una serie de instrucciones. Pero vamos a parar ahí, quizás seguiremos leyendo 2 o 3 versículos más adelante. En las pasadas oportunidades que el Señor me ha permitido compartir con ustedes con respecto a este tema, les decía que hemos sido matriculados en un plantel educativo. Llámele escuela, llámele universidad, llámele como usted le quiera llamar, pero es un plantel educativo dentro del cual se nos da o se nos enseña una clase, y esta clase se llama Cristo. Pero no solamente se nos enseña la clase de Cristo, sino que también quien nos enseña la clase, o sea, el maestro, es Cristo. Se nos enseña Cristo, pero quien nos enseña es Cristo. Y esta materia o esta clase tiene un propósito, y es un propósito bien marcado, el cual es vivir la nueva vida que hoy tenemos según es nuestra nueva naturaleza. Él dice, aquella pasada manera de vivir quedó atrás, pero ahora estamos llamados a vivir esta nueva vida. Y el nuevo hombre se caracteriza por reaccionar ante la provocación, ante la circunstancia y ante la injuria
el tiempo presente, de la misma manera en la que nuestro Señor Jesucristo reaccionó con nosotros aún cuando éramos enemigos de Dios. ¿En qué consiste entonces esta nueva vida? Esta nueva vida no es algo que se queda solo y únicamente en el cumplimiento del conocimiento de una manera de vivir. Tampoco es el tratar de sustituir algo malo por algo bueno. No se trata en estos aspectos, aunque tienen que ver con ellos. No es simplemente sustituir el no decir mentira y hablar verdad. No se trata simplemente de eso. Se trata más que de una acción, se trata de una práctica que lo conlleva a una naturaleza, es un estilo de vida. Porque usted puede no mentir, pero puede tener cosas internas que necesitan ser cambiadas. Pero usted, cuando camina en una nueva naturaleza, usted va en pos de un nuevo ser, y la práctica se manifiesta en algo que no se trata de ser, sino que se es. ¿Me explico? La nueva vida en Cristo tiene que ver con reaccionar ante estas circunstancias de la vida con la misma misericordia, con la misma bondad, con la misma gracia con la que Dios trató con nosotros cuando aún éramos sus enemigos. Note que en los primeros versículos que hemos leído, Pablo pone el ejemplo de aquellos gentiles que caminan con Dios, o los trae al escenario, pero no para tener una actitud despectiva para con estas personas. En pocas palabras, Pablo no está condenando a los que no caminan con el Señor. Pablo está exhortando a los que hacemos parte del pueblo de Dios a ser la luz en medio de estos que no conocen a nuestro Señor. Son dos cosas bastante diferentes. Y para ser la luz necesitamos caminar con actitudes que hemos nosotros mismos recibido por Dios. ¿Qué actitud tuvo Dios para con nosotros, siendo nosotros sus enemigos? Pues la nueva naturaleza tiene que ver precisamente con caminar tratando a los demás de la misma manera en que hemos sido tratados por Dios. Y Dios nos ha tratado con misericordia, con bondad y con amor. Pero algo ha pasado. ¿Acaso nos hemos olvidado de cómo Dios ha tratado con nosotros? ¿Alguno se ha olvidado aquí? ¿Alguno tiene memoria de cómo Dios trató con usted, de cómo Dios trató conmigo en los días en que caminábamos como los que describe Pablo en el versículo 17? Caminábamos en la vanidad de nuestra mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Alguno se ha olvidado de cómo Dios trató en aquel entonces con él? ¿Conmigo? Porque muy fácilmente tenemos actitudes como, y se nos ha dicho, nuestro pastor nos usaba cosas de la vida cotidiana, que en la región donde vivíamos era muy común. En la ciudad de Cali, el medio de transporte era a través de buses.
Y cuando uno andaba en el tiempo justo, porque los buses también tenían su horario, y el último pasaba, si no estoy mal, a las 10 de la noche, salían los estudiantes 9:45 de la noche, o los que trabajaban hasta esa hora, y lo que deseaban era alcanzar el último bus que los llevara a su área donde vivían. Y estas personas, o nosotros los que vivíamos en esta ciudad, no nos importaba si el bus iba repleto, que ya no le cabía un alma más. Lo que nos interesaba era que el bus parara y nos dejara montar a nosotros y al menos ir agarrados en el gancho que sostiene a la persona que va en pie, porque obviamente el bus iba lleno. Pero una vez yo, con mi necesidad de llegar, porque quizás tenía lo justo que costaba el pasaje y no tenía para pagar un tipo de transporte que se cobraba por millas, por la distancia, un taxi. Entonces una vez yo estaba en el bus, el señor del bus paró y yo, uy, gracias a Dios, porque invocaba a Dios aún sin conocerlo. Este hombre me paró y aquí como sea yo llego a mi casa. Pero una vez me subía, más adelante había una persona con la misma necesidad que yo tenía. Y le decía yo, ya que estaba arriba, el conductor del bus, ¿hasta cuándo le vas a echar más gente a esto? Ya no pares más. Claro, yo ya iba arriba en el bus, pero había una persona con esa necesidad que minutos atrás yo tenía. En ocasiones hemos olvidado eso. Dios trató con nosotros siendo nosotros enemigos de Él. Y trató con amor, con misericordia, con su gracia. Y hoy que ya vamos montado en la barca llamada salvación, gracias a nuestro Señor Jesucristo, parece ser que no queremos tratar a los demás con la misma manera en que Dios ha tratado con nosotros. No nos olvidemos, hermanos, de cómo Dios trató con cada uno de nosotros, quienes por naturaleza éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Y Dios, por su gran amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y en nuestros pecados, nos dio vida eterna juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Esta es la vida que debemos de llevar en Cristo. Esta es la vida que debemos de llevar en Cristo. No diciendo nada malo, callando para no decir nada malo, sino siendo misericordioso, bondadoso, llenos de gracia. ¿Nota la diferencia? Usted puede no decir nada malo a su prójimo, porque Pablo da una serie de instrucciones con respecto a prácticas. El que mienta, ya no mienta más, no se mientan uno a los otros. Y usted puede no decir mentiras, pero puede estar falto de misericordia y de bondad para con los demás. Porque el hecho de que usted no le mienta a otra persona no quiere decir que usted sea misericordioso con ella. La misericordia es un don que Dios da a aquellos que Él toma por hijo. Lo mismo que la bondad. ¿Se acuerda un relato del Señor Jesucristo cuando se para y ve las multitudes? Y dice que dentro de sí se sentía como estaba tan angustiado, en una clase, en un tipo de desespero, que se le removió esto por dentro de tanta tristeza de ver tantas ovejas sin pastor. Y oró el Padre diciendo: manda obreros a tu mies.
porque a la verdad hay muchas ovejas, pero muy pocos obreros. Y fue en la plena de Israel donde se supone que habían sido establecidos como una nación de sacerdocio, una nación santa. Pero había muchas personas caminando sin el Dios que les había establecido como nación santa, como nación de sacerdotes. Igual nosotros, porque la palabra de Dios nos llama a nosotros real sacerdocio y nación santa. Pero afuera hay multitudes, ¿o me equivoco? Hay multitudes con gran necesidad de que la gracia y la misericordia y la bondad de Dios con la cual usted ha sido tratado por el Señor, usted también empiece a tratarlos a los demás. Pero en lugar de ello, nuestro estilo de vida es ser apático y ser apartado de ese tipo de personas. Porque parece ser que esos pecadores no son dignos de recibir lo que yo he recibido. Parece ser que ese es nuestro pensar, y ese pensar lo hemos establecido en nuestra manera de vivir. ¿Será que no son dignos de recibir la gracia de Dios? ¿Será que como Dios es quien irá añadiendo a su iglesia a los que son salvos, yo tengo que tener actitudes despectivas para con los gentiles o para con los no creyentes? ¿Cómo debemos entonces actuar los hombres y las mujeres que hemos sido hechos partícipes de una obra de salvación tan grande? ¿Cómo estamos llamados a actuar? Primeramente, lo que sí no debemos de hacer es olvidar que el mismo Dios quien nos ha salvado es el mismo quien soportó con paciencia todas nuestras provocaciones y las sigue soportando. Porque ¿acaso usted no provoca a Dios a diario? Con sus actitudes no provoco yo a Dios a diario. Con mi comportamiento no provoco yo a Dios a diario, no lo provoca usted. Pero con paciencia Dios ha soportado nuestras provocaciones y no debemos de olvidar eso. Porque el mismo Dios, quien soporta nuestras provocaciones, es el mismo quien ha proveído todas las cosas, todo lo necesario para concedernos el perdón a nosotros, pero también a los que andan caminando allá afuera sin Él. Él es quien ha proveído lo necesario. Y ese perdón de nuestros pecados costó nada más y nada menos que la sangre de su propio Hijo. Deberíamos entonces de tener nosotros un tipo de reacción como la que tuvo nuestro Señor para con nosotros, ahora que somos sus hijos. Deberíamos de similar lo que Dios ha hecho ahora que somos sus hijos. Mire lo que sigue diciendo Pablo ahí mismo en Efesios, pero ahí pásese al capítulo 5 y lea el verso 1. Lea el 1 y el 2.
Seamos, pues, imitadores ¿de quién? ¿A quién debemos imitar? ¿Y cuál es el contexto? El contexto de esta imitación tiene que ver con una clase, con una materia y con un maestro que nos ha enseñado. A sí mismo se nos ha enseñado él. Ese contexto nos dice que seamos imitadores de aquella clase, de aquel maestro que nos está enseñando, de Cristo. Seamos pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor. ¿Como anduvo quién? ¿A quién estamos llamados a imitar? Este es un estilo de vida diferente al que traíamos antes, ¿o no? ¿Es un estilo de vida que tienen todos los de afuera? No. ¿Pero es un estilo de vida que deben de tener todos los de adentro? ¿O algunos nomás? ¿Todos o algunos? Se supone que todos los que hemos sido hijos hechos de Dios debemos de ser imitadores de Cristo y andar como Él anduvo. Y no es no diciendo palabras, sino que es más que eso, teniendo actitudes de misericordia, de bondad y de amor, aún con aquellos que a nuestro parecer no lo merecen. Porque sin duda alguna, delante de Dios, nosotros tampoco merecíamos gracia, misericordia, amor ni bondad. Ninguno lo merecíamos. Y estamos llamados a vivir una vida imitando a aquel que nos dio por gracia lo que por gracia debemos nosotros de dar. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Note que no es cualquier manera de amor, sino que un amor que tiene que ver con sacrificio, como una ofrenda que sea aceptable delante de Dios. Y también dice Pablo en Colosenses: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿De qué manera debemos de perdonar? ¿De qué manera debemos de perdonar? Nosotros hemos recibido un perdón condicional, pero estamos acostumbrados, según nuestro estilo de vida, a dar perdón condicionado, ¿no? Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. No vivamos, hermanos, según Pablo, como viven los otros gentiles que caminan sin Cristo. La luz del Evangelio nos ha iluminado. La luz del Evangelio
nos ha quitado las vendas que había. La luz del Evangelio nos ha liberado de aquellas ataduras que nos hacían imposible caminar llenos de estos atributos que está mencionando el apóstol aquí. Así que si nosotros no caminamos de esa manera, no es porque el Señor no haya derramado sobre nosotros sus atributos, sino es simple y sencillamente porque hay otras cosas que son prioridades, y entre ellas, en este caso, porque son internas, son cosas, la misericordia, la bondad, el amor, son cosas internas. Si no caminamos reflejando y manifestando estas cosas en el exterior, entonces quiere decir que todavía estamos siendo controlados y dominados por aquello con lo que empecé hoy diciendo que me llevó a reflexionar. Prepotencia, orgullo, dureza de corazón. Y acuérdese que su vida y la mía es como la flor de la hierba. Es como la flor de la hierba. La flor hoy se muestra hermosa, pero el día de mañana estará marchita o se marchitará. No hay mejor vida, hermanos, que imitar el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y somos hijos de Dios, entonces estamos llamados a imitarlo. Eso va a producir en nosotros un cambio radical en nuestra conducta. Si usted no imita el carácter de Cristo, jamás cambiará su conducta. Si no imitamos el carácter de Cristo, nuestra conducta seguirá siendo la misma de siempre. Seguiremos entonces entregándonos a lo que Pablo nos está exhortando a no hacer: a iras, a mentiras, a palabras corrompidas, a amarguras. Todas estas cosas que Pablo nos está diciendo seguirán presentes en nuestras vidas si no imitamos el carácter de Cristo, porque Dios es amor. Y nosotros, los que somos sus hijos, debemos de andar en amor. Y ese debe de ser nuestro estilo de vida característico. Y lo que Pablo nos trata de decir aquí o de establecer es que en nuestras vidas, en nuestra nueva identidad, nosotros estamos llamados a caminar manifestando el amor de Dios. Esa debe de ser lo característico en nosotros. Dice Pablo ahí mismo en Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Antes éramos tinieblas, ahora somos luz. La ignorancia que había en nosotros ha sido reemplazada y ahora en nosotros hay el conocimiento de Dios. Antes caminábamos en el error, pero ahora el error ha sido reemplazado por la verdad. Antes andábamos en miseria,
Pero ahora en lugar de miseria reina en nosotros el gozo y la alegría de nuestro Señor. Ahora nuestros ojos han sido abiertos, han sido transformados de tal manera que ahora nosotros no solamente tenemos luz, sino que también ahora nosotros somos luz. No es lo mismo tener que ser. Tenemos luz porque Cristo mora en nosotros y Él es la luz del mundo. Pero somos luz porque aquel que mora en nosotros es quien gobierna y quien alumbra a través de nosotros en medio de tanta oscuridad. Vivamos entonces como hijos de luz y vivamos entonces como la luz que somos en Cristo Jesús. Mateo capítulo 5. Verso 14. Vosotros sois, ¿qué cosa? Está diciendo vosotros tenéis o vosotros sois. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbrará a todos los que estén en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Y cuáles son las buenas obras que van a ver? Según sea nuestra continua imitación de aquel que estamos llamados a imitar, como lo leíamos ahorita. Sed imitadores de Dios como hijos de Él. Lo acabamos de leer en Efesios 5:2. Sed imitadores de Dios. Esas son las obras que van a ver en nosotros. En pocas palabras, la vida en Cristo consiste en que vean a Cristo a través de nosotros. ¿Qué tanto estamos dispuestos a eso? ¿Qué tanto lo estamos haciendo? ¿Acaso no pueden ver a Cristo en usted? ¿Acaso hay algún impedimento para que vean a Cristo en mí? ¿Hay algún impedimento? ¿Cuál es el obstáculo? Más allá del que yo mismo quiera establecer. Más allá del que usted mismo quiera establecer. Por causa de nuestra unión con Cristo, ahora nosotros somos luz en Él. Usted y yo estamos unidos a Cristo. Y hemos sido unidos en su vida, en su perfecta vida. Hemos sido unidos en su muerte. Pero hemos sido unidos también en su resurrección. Y hemos sido unidos a Cristo en su glorificación, porque Él nos sentó en lugares celestiales. Unidos a Cristo, Él murió, nosotros morimos a ese viejo hombre, el cual quedó clavado en la cruz. Pero Él no se quedó en la tumba, sino que la muerte no lo pudo resistir, no lo pudo detener, y se levantó con victoria y poder en gloria. Y con su vida también nos dio vida a nosotros. Y esa es la certeza por lo cual nosotros hemos confiado totalmente en nuestro Señor. Y Él fue ascendido y llevado a los cielos. De la misma manera, lo seremos nosotros. Nos encontraremos con nuestro Señor y estaremos con Él por toda la eternidad. Pero mientras estamos en este lado de la eternidad,
a causa de nuestra unión con Cristo, ahora nosotros somos luz en Él. Nosotros no somos tinieblas ni andamos en tinieblas. Nosotros somos luz a causa de nuestra unión con Cristo. Somos luz en Cristo, en Él somos luz. No es que ahora nosotros seamos más inteligentes que antes. No es que ahora nuestros sentidos se hayan agudizado de unas cantidades mayores que antes. Lo que pasa es que ahora nosotros estamos en Cristo. Estamos en Cristo, hermanos. Y Él es la luz del mundo. Y es por causa de Él. Es por el hecho de estar en Él que ahora nosotros somos luz. Y precisamente por eso, hermano, ahora podemos andar en sabiduría, como lo dice Pablo ahí mismo en Efesios, donde estamos, capítulo 5. Verso 15. Mirad pues, miren pues, miremos pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como ¿qué? Como sabios. Es nuestra responsabilidad, hermano. Como creyentes tenemos responsabilidades. Y yo no sé si usted ha mirado todo lo que a través de estos pocos versículos hemos visto que hemos recibido de parte de Dios. Yo no sé si usted ha logrado captar todo lo que estos versículos están diciendo que hemos recibido de Dios. Les menciono poco. El amor lo hemos recibido de Dios. Misericordia hemos recibido de Dios en los pocos versículos que hemos mirado. La gracia se ha revelado a nuestros corazones. Hemos recibido de Dios la bondad. Hemos recibido de Dios su salvación. Pero en medio de todo esto también, aunque hemos recibido de Dios de estas cosas, también Dios en su palabra nos hace responsables de ser buenos administradores de estas cosas. De no guardarnos estas cosas solamente para nosotros, sino que estas cosas también sean dadas a través de nosotros para otras personas, para la gloria de Dios. Hemos recibido de Dios la sabiduría, porque Dios, que es la sabiduría, mora en nosotros. Y a partir de esa sabiduría debemos de conducirnos sabiamente, que los demás puedan ver que verdaderamente Dios, Cristo, el Espíritu Santo, vive en usted, vive en mí. En pocas palabras, lo que Pablo nos dice aquí es que tengamos cuidado de la manera en que nosotros estamos caminando, estamos andando. ¿De qué manera andamos? ¿De qué manera estamos caminando? Corriendo detrás de qué cosas andamos. Tiempo de reflexionar, hermano. Estamos corriendo detrás de Cristo, detrás de su gracia, detrás de su reino. No corriendo detrás de estas cosas para alcanzarlo, sino siguiendo estas cosas que hemos recibido. ¿Cómo estamos corriendo? Porque esto nos responsabiliza a tener un cuidadoso análisis de las decisiones que estamos tomando. Estamos llamados a examinar con cuidado las cosas que hacemos.
porque de lo contrario, y muy seguramente, estaremos entonces comportándonos como necios y no como sabios. Nuestro mover no puede ser a la ligera. Nuestro conducirnos no puede ser a la loca o a tontas. Nuestro conducirnos tampoco puede ser por deseo, ni mucho menos por impulso. Nosotros somos hijos de luz. Y como hijos de luz debemos de actuar por principios. Por principios. Usted y yo estamos llamados a actuar por principios. Ahora, ¿cómo se diferencia la manera de vivir entre un sabio y entre un necio? Pues según Pablo nos dice ahí mismo, capítulo 5, verso 16, entre un sabio y un necio hay una gran diferencia. Y Pablo dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Lo que quiere decir es que el hombre sabio es un hombre o es una persona, una mujer o un hombre que son reflexivos. Reflexionan en todas las cosas. Y dicen, y aprovechan al máximo cada oportunidad que se les presenta cada día. Y aprovechan estas oportunidades porque el deseo en su corazón y su anhelo es crecer espiritualmente y desarrollar una comunión cada vez más íntima con su Señor. Esto hace un hombre sabio. Y por esto aprovecha bien el tiempo. El hombre sabio nunca llega al tope del conocimiento de Dios porque ha entendido que jamás llegará en este lado de la eternidad a ese tope. No se confía de la buena relación que tiene en el presente con su Señor, sino que se esfuerza, aprovecha el tiempo en alcanzar un escalón más en esa relación con su Señor. Esto hace un hombre sabio. No se acomoda ni es conformista. Ya no necesito leer la Biblia, hermano. Yo ya no necesito que usted me enseñe eso porque yo eso ya todo me lo sé. Eso es un hombre necio. No está aprovechando bien el tiempo. Si usted tiene ese pensar es de necedad. Es de necedad. El hombre sabio desea mostrar por medio de su vida la gloria del Evangelio, edificando a otras personas, pero también atrayendo a otros a Cristo que caminan sin él. Esto hace el hombre sabio. Aprovecha bien el tiempo para crecer espiritualmente, personal, recibir él, tener una comunión íntima cada vez más elevada con su Dios. Pero cuando alcanza un poco más en este crecimiento, su propia vida la pone al servicio de Dios para mostrar la gloria del que vive por siempre, pero también para edificar la vida de otros y atraer a otros que no conocen a Cristo al reino de Dios. Porque este hombre dice que ha desechado toda mentira, según Pablo
capítulo 4, verso 25, y habla verdad cada uno con su prójimo. No está diciendo Pablo que este hombre no habla nada, para no decir mentiras, se calla. No está diciendo Pablo que este hombre se calla, está diciendo que este hombre habla, y cuando habla es para bendecir, para edificar, para lograr que otros conozcan con palabras, pero también manifiesto a través de su conducta al Cristo de la gloria. Póngase sobre sus pies, hermanos. Creo que el Señor, ya hemos concluido con este tema, no porque ya no haya más que decir, sino porque necesitamos pasar a otros temas. Y espero que hayamos quedado claros, al menos se nos haya establecido una verdad de cómo debe de ser nuestra vida en Cristo. No olvide que estamos estudiando a nuestro Señor Jesucristo en este peregrinaje de nuestra vida en pos de imitarle a Él, siendo Él nuestro Maestro. Y espero en el Señor que de verdad en los próximos días seamos nosotros en reflexión y en un análisis profundo, analicemos verdaderamente qué es lo que nos priva de vivir esta vida en Cristo. ¿Qué es lo que me priva? Yo creo que nadie mejor que usted puede analizar y concluir. Si aquello que le priva de la vida en Cristo lo lleva a un estilo de vida superior, si usted entiende que lo lleva a un estilo superior, ahí sí, como dijo Josué, en pocas palabras dijo, bueno, esto es lo que hay. Si vosotros creéis que servir a otras cosas es mucho mejor, háganle. Si aquello que priva a usted y a mí de vivir la vida que estamos llamados a vivir en Cristo es superior, entonces hágale a eso. Pero Josué dijo, pero yo estoy claro, mi casa, yo y mi casa serviremos a Jehová. Si usted cree que aquello es superior, lo que usted ha puesto por encima, hágale, hermano, de verdad hágale con todo. Y sé que suena raro este tipo de exhortación, ¿verdad? Pero usted mejor que nadie tiene la capacidad de concluir, de analizar primeramente y concluir qué es lo mejor para su vida. Pero de lo que yo sí estoy seguro es que nada de lo creado, nada de lo que yo pueda alcanzar, nada de lo que yo pueda conseguir en este lado de la eternidad se asemeja y ni siquiera tiene comparación con lo que yo ya he recibido por mi Señor Jesús. Y no he llevado la vida que debería de llevar, pero creo que el Señor ha hablado a mi vida primeramente para empezar a dar al menos esos pasos que necesito dar para llevar esa vida que estoy llamado a vivir. Termino con estas palabras que usó Pedro en algún momento. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Note que Pablo le está escribiendo a oyentes creyentes, Pedro, y está diciendo que hay deseos carnales
que están batallando dentro de nosotros. Batallan contra el alma, dice. Pero os ruego que os abstengáis de esos deseos, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras, las obras que imitamos, según es la imitación para con nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Dios, y bendecimos tu nombre. Gracias, Señor, porque hasta aquí, eterno Dios, tú nos has permitido llegar. Y no ha sido por nuestros méritos ni por nuestra obediencia excelente, Señor, porque no ha sido así. Porque sin duda alguna en algunas cosas hemos sido obedientes a ti y a tu palabra, pero en muchas otras, Señor, hemos fallado, hemos hecho nuestra propia voluntad, lo que nuestro propio deseo ha querido, Señor, logrando así no llevar la vida a la cual estamos llamados a vivir. Y no es una vida en perfección, Señor, pero sí es una vida llena de entrega, llena de denuedo, llena, Padre bendito, de esfuerzo en hacer tu voluntad, Señor. Perdónanos, porque reconocemos, Señor, que hemos fallado. Te hemos fallado, Dios. Ayúdanos, eterno Rey. Ayúdanos a mirar que la vida no consiste, Padre bendito, en lo fuerte que hoy nos sentamos, en lo sabio que hoy creyamos ser, eterno Rey, en lo astuto, en lo inteligente, ni en todas las cosas, Padre bendito, que hoy por nosotros mismos hayamos llegado a pensar acerca de nosotros mismos, sino que la vida consiste, eterno Dios, en imitarte a ti, practicando, Padre bendito, cada día lo que de ti hemos recibido. Y sin duda alguna, esta práctica, esta imitación, nos llevará a alcanzar las cosas que jamás imaginamos alcanzar. Entre ellas, muchas de este lado de la eternidad. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ponerte a ti por encima de todas las cosas, aunque todas las otras también tengan su valor, por lo cual nosotros luchamos día a día, Señor. Pero que ninguna de ellas esté por encima de ti, Señor. Porque hoy estamos, hoy quizás tenemos fuerzas, pero mañana, quién sabe, Señor. Nosotros no lo sabemos. Ayúdanos, eterno Rey. En el nombre de Jesús te entregamos no solamente este tiempo, sino una vez más nuestras vidas y todo lo que somos, Señor, para que en tus manos, eterno Rey, alcancemos a hacer lo que tú has dicho y lo que tú deseas que seamos. En el nombre de Jesús te bendecimos por siempre. Amén. Gracias, hermanos.